300. ¿A quién le toca? Juan 13. Lucas. Salve. Diga hola, buenas noches, diga. Bueno, buenas noches a todos. Dios les bendiga. Una vez más, reunimos esta noche para la lectura bíblica. Hoy es el día número 30. Entonces los invito para que abran sus Biblias en Juan capítulo 13. Vamos a estar leyendo este capítulo en el día de hoy. Juan capítulo 13, 14 y 15. ¿Listo? Entonces, bueno, oremos para dar inicio mientras las demás personas se van conectando y poder hoy leer la palabra rápidamente. Señor Jesús, gracias te queremos dar, Dios, nuevamente por permitirnos, Señor, estar en tu presencia esta noche, Dios. Te queremos pedir primeramente, Señor, que perdones nuestros pecados del día de hoy, Señor, perdone nuestros errores y nos ayudes a perdonar, Señor Jesús, a aquellas personas que tal vez nos han ofendido, Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser personas conforme a tu palabra, que hagan tu voluntad, Señor, que por medio de la lectura bíblica que estamos teniendo, seamos cambiados, seamos transformados y entendamos cuál es tu voluntad. Te doy gracias, amado Señor Jesús, porque tú eres grande y poderoso para con nosotros, Dios, porque nos has provisto de ayuda, Señor, porque tú estás con nosotros todos los días, a pesar de todo lo malo que pueda pasar en nuestra vida, Señor. Sabemos que tú estás ahí. Gracias te damos, Dios, una vez más. Y te pedimos que seas tú, Dios, en esta noche hablando por medio de tu palabra a nosotros, que seas tú, Dios, enseñándonos y mostrándonos aquellos tesoros que tal vez no hemos visto en otros días. Bendecimos, Señor, tu nombre en esta noche. Amén y amén. Amén. Bueno, comenzamos. Juan capítulo 13. Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho?
Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús anuncia la traición de Judas. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Jesús tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. El nuevo mandamiento. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Jesús anuncia la negación de Pedro. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirán después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Capítulo 14. Jesús, el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí?
Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. La promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y se os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi Padre guardará, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Capítulo 15. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No os llamaré siervos,
porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos por todas las cosas que oí de mi Padre, os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. El mundo os aborrecerá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por sus pecados. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y ahora han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Bueno, hermanos, entonces aquí estamos leímos estos 3 capítulos donde el Señor Jesús, digamos, está centrándose sobre todo en una parte donde Él dice que... dime. Sí, digamos, esa es una parte, ¿cierto? Él nos dice que Él nos deja un nuevo mandamiento, ¿cierto? ¿Y cuál es ese nuevo mandamiento? El amarnos unos a otros. Dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Recordemos lo que habíamos leído en unos capítulos antes, en unos libros antes, donde decía que, digamos, habían de todos los mandamientos de Dios, habían como, digamos, los 2 grandes mandamientos, ¿cierto? El primero, ¿cuál era? ¿Cuál era el primer gran mandamiento? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Amarás al Señor tu Dios con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿cierto? ¿Y el segundo cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir ese amor? Ese tipo de amor es ese amor, no de pronto el que tiene de pronto ese amor, es que no recuerdo cómo se llama ese tipo de amor. Es que, digamos, el amor que se tiene entre, digamos, un esposo y su esposa es como un amor, digámoslo así, creo que lo llaman eros, ¿sí? Pero digamos el amor que Dios nos pide entre nosotros, como sus hijos, es como el amor ágape, creo que se llama, ¿sí? Que es, digamos, es amar tanto digamos, a mi hermano en la iglesia, a mi enemigo, al vecino, a todos, ¿cierto? Como si fueran algo muy cercano, ¿cierto? Nunca deseándoles el mal. Recordemos lo que decía el Señor Jesús, que si te pegan en una mejilla, pon la otra, ¿cierto? Si te piden, dales, ¿cierto? Entonces el Señor siempre nos ha enseñado eso, que nosotros como cristianos siempre debemos dar, ¿cierto? Sin esperar nada que recibir, y debemos amar a todas las personas, ¿cierto? Que no, que este me hizo daño, que no sé qué, ¿cierto? Yo a veces pienso, yo entre más conozco a la humanidad, como que más digo, uy, es muy difícil amar a la humanidad, ¿cierto? Porque uno ve tanta maldad en todos nosotros, no puedo decir, uy, es que ellos son malos y yo no, ¿cierto? Sino que vemos todo lo que es capaz de hacer el ser humano, ¿cierto? El ser humano es capaz de hacer muchas cosas malvadas, ¿cierto? Tanta cantidad de muertes, tanta cantidad de violaciones, de asesinatos, de cosas malas que uno ve en todo lado,
que uno dice, uy, la humanidad somos lo peor, ¿cierto? Pero el Señor Jesús, ¿qué es lo que nos enseña? Que a pesar de todo eso, debemos amar a todas estas personas, debemos amarnos a todos nosotros, ¿cierto? Como a nosotros mismos. Si nosotros no quisiéramos que nos hicieran tal daño, pues nosotros no hacerle tal daño a esa persona, ¿cierto? Sino que así como queremos nosotros que hagan con nosotros, nosotros debemos hacer con estas otras personas, ¿cierto? Y bueno, y la otra parte que hablaba el Señor Jesús es la parte de la promesa del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque ¿qué pasaba? Recordemos que en el Antiguo Testamento decía la palabra, digamos, el Espíritu Santo venía y estaba sobre una persona, ¿cierto? Pero que después de un tiempo el Espíritu Santo salía de ella y volvía, digámoslo así, a Dios, ¿cierto? Entonces hemos escuchado muchas veces que el Espíritu Santo venía sobre David, o que venía sobre Sansón y era el que le daba su fuerza, ¿cierto? Y así muchas historias así contaba el Antiguo Testamento. Pero el Señor Jesús, ¿qué dijo? Dijo, digamos, Él le decía a sus apóstoles, aunque ellos no lo entendían, que cuando él muriera y Él se fuera, a donde ellos no podían ir, Él enviaría al Espíritu de verdad. Pero ellos tal vez en ese momento no lo entendían, así como muchas veces nosotros no lo entendíamos. ¿Y qué pasó? Digamos ahora cuando, ahorita ya vamos a acabar con Juan y seguir con Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que esta promesa del Espíritu Santo se convierte en realidad. Y el Espíritu Santo ahora viene a morar en cada uno de nosotros, ¿cierto? Y dice la palabra que viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Dice que harán morada en nosotros, y por eso el Señor Jesús empieza a decir todo esto, que el Señor Jesús está en el Padre, y que si nosotros le amamos al Señor Jesús, el Señor Jesús estará en nosotros, y si Él está en nosotros, también Dios Padre va a estar en nosotros, haciendo como referencia a que con su Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones, digámoslo así, Dios, ¿sí?, en su plenitud estará con nosotros, ¿cierto? Por eso decía el Señor Jesús que Él no nos dejaría huérfanos, ¿cierto? Decía que Él si bien el Señor Jesús se iba para el cielo, enviaría al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo siempre estaría con nosotros. Leíamos en Mateo 28 que el Señor Jesús siempre iba a estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, ¿cierto? Entonces esa es la promesa de su Espíritu Santo, que su Espíritu Santo, una vez morando en nosotros, no nos va a dejar nunca, ¿cierto? Dice, hasta el fin del mundo va a estar con nosotros. Y bueno, otra parte que pues me llamaba la atención es cuando el Señor Jesús habla de la vid verdadera, ¿cierto? Entonces Él empieza a hablar de la... Ajá. Empieza a decir que Él es la vid verdadera, ¿cierto? Y que nosotros somos como esos pámpanos. Entonces la vid, no sé, yo la entiendo que es como una planta, ¿sí? Que es como, creo que es la de uvas, ¿cierto? Es como la mata de uvas. La verdad no conozco cómo es una mata de uvas, pero pues imagínensela, ¿cierto? Y dice que en ella hay unos pámpanos, ¿cierto? Y esos pámpanos son los que empiezan a dar el fruto de todas las uvas, ¿cierto? El racimo de uvas. Pero ¿qué nos dice? Que los pámpanos no dan frutos solos, ¿cierto? Sino que los pámpanos necesitan de la vid para dar esos frutos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo es la vid, nosotros somos los pámpanos. ¿Y los frutos cuáles son? Nuestras buenas obras, ¿cierto? Lo bueno que hacemos para el Señor. Entonces nosotros no podemos decir, uy, yo voy a hacer lo bueno delante de los ojos de Dios si no estoy pegado a la vid, que es el Señor Jesús, ¿cierto? Si nosotros no estamos pegados, o si no estamos cerca al Señor Jesús, no podemos dar esos frutos que decimos ahí, ¿cierto? Porque decía la palabra ahí que sin Él nada podríamos hacer, ¿cierto? Entonces es como decir, es como muchas personas en el mundo se excusan diciendo, no, es que yo
yo soy una buena persona, yo hago lo bueno, yo hago buenas obras, ¿cierto? Pero ¿qué dice acá? Si no están cerca de Jesús, si no están con Jesús, esas obras no Son muertas. son como nada, ¿cierto? Porque son obras, dice la palabra, no, dice la palabra que son como trapo de inmundicia delante de Dios, porque son obras de un pecador, ¿cierto? Por eso es que la necesidad de todo el mundo acercarse al Señor Jesús, por eso dice el Señor Jesús, ahorita lo leíamos, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, ¿cierto? Ya lo hemos leído muchas veces, Él es el único camino para salvación. Nosotros no podemos buscar la salvación por nuestras buenas obras, ni orándole a San Pepito, ni a Santa Pepita, ni subiendo Monserrate de rodillas, nada de eso. Dice que el único camino es el Señor Jesucristo. Él es la única verdad, ¿sí? La verdad no la vamos a encontrar en el hinduismo, ni por allá en todas esas otras religiones, ¿sí? Que dicen ser, tener, digamos, el camino a la salvación, ¿sí? Y algo que me llama mucho la atención, una diferencia entre el cristianismo, yo creo que una de las diferencias más grandes entre el cristianismo y todas las demás religiones del mundo es que, digamos, cuando usted va y consulta alguna religión del mundo, ellos le dicen, bueno, usted para llegar al paraíso, al cielo, a como lo llamen ellos, tiene que hacer buenas obras, tiene que ser buena persona, tiene que portarse bien, no sé qué, ¿sí? Pero el cristianismo no dice eso, ¿cierto? El cristianismo, ¿qué dice? Que el único camino al cielo se llama Jesús, ¿cierto? Mientras que, digamos, en las otras religiones ellos dicen que pueden comprar el cielo con sus buenas obras. El cristianismo dice, no, usted con sus obras no puede comprar el cielo porque sus obras para Dios, cuando usted es pecador, son obras como trapos sucios, ¿sí? Primero debe venir por medio del Señor Jesús, que Él es el que le va a regalar por medio de su gracia la salvación, el cielo, el paraíso, ¿cierto? Y después de eso, ahí sí usted empieza a dar las buenas obras, ¿sí? Es una diferencia muy grande. Nosotros, por eso cuando leamos Efesios 2, 8, 9, veremos que dice que porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación nuestra no accedemos a ella por lo bueno que yo haya sido, por lo bueno que yo soy. No, Dios si quiere hoy puede salvar a un asesino, a un borracho, a un violador, de todo, al peor de los pecadores. Dios lo puede salvar en un minuto, en un segundo, ¿sí? Y esa persona, ¿qué es lo que debe hacer? Pues ahora en adelante dice que han tenido un nuevo nacimiento y debe empezar a dar estos frutos que hablamos acá, pero siempre de la mano del Señor Jesús, que es nuestra vid, y nosotros los pámpanos para dar esos buenos frutos, que son las buenas obras. ¿Amén? Amén. Y bueno, esa creo que era la reflexión de hoy. ¿Tú vas a decir algo Yo más? pues me gusta que una palabra cuando el Señor dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. O sea, es algo tan bonito de parte del Señor que nosotros, Él ya no nos dice siervos, sino que somos su amigo, somos esa familia del Señor, porque nosotros hemos decidido, así como decía anteriormente en la palabra, si nosotros amamos al Señor, pues vamos a ser obedientes a sus mandamientos, a su palabra, a lo que nos está enseñando, y que si nosotros estamos recibiendo estas enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dejó, dice que ya no somos siervos, sino somos sus amigos. Y también me interesa mucho esta parte que muchos quieren agradar al mundo, ¿no? Y muchos dicen, ay, no, pero es que si yo no hago lo mismo que él, entonces él me va a despreciar, él me va a rechazar, digamos, un compañero del trabajo, el jefe del trabajo, por querer agradar al hombre, ¿no? Y acá muy claramente el Señor dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros.
Y es que nosotros no somos los que elegimos seguir el camino del Señor. El Señor nos escogió para que fuésemos salvos. Y cuando ahí habla el Señor dice que el mundo os aborrecerá. Y ahí me gusta cuando el Señor dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces no es solo a nosotros que nos están aborreciendo más a nuestro Señor Jesucristo, al Salvador. Entonces hay de aquellas personas que se burlan, que se ríen de nosotros, ay, el cristiano, ay, la que empezó a vestirse con faldas, ay, la que no va a una fiesta, ay, la que no puede ir a bailar, la que no puede ir a tomar, ay, no, que sí, la cristiana, y se le burlan, se le ríen, hasta a veces dicen, ay, dejémosla ya porque qué pereza, porque con esa persona no se puede hablar, porque si uno dice una grosería, ya, ay, deje de ser así. No importa que nos aborrezcan y las personas nos rechacen, nosotros estamos es para agradar al Señor, no para agradar al mundo, porque el Señor nos ha escogido con un propósito y aquí nos dice es que para que llevéis fruto y ese fruto permanezca. Entonces nosotros a donde vayamos, a donde el Señor nos quiere poner, debemos llevar esos frutos del Señor, debemos ser cartas abiertas de nuestro Señor Jesucristo. Porque hemos oído de muchos que dicen, y dice que cristiano y míralo allá tomando, y dice que cristiano y míralo allá bailando, y dice que cristiano y tal cosa. No, nosotros tenemos que ser cartas abiertas del Señor y no olvidar que debemos es agradarlo a Él, amén. Y ya, eso era lo que quería decir. Bueno, entonces, no siendo más, Dios les bendiga. Nos vemos el lunes nuevamente a las 8 de la noche y pues nada, oremos para quedar despedidos. Amén. Señor, gracias te damos una vez más por tu palabra, Dios, porque hoy hemos aprendido cosas nuevas, amado Señor Jesús, porque sabemos, Dios, que tu Espíritu Santo mora en nosotros, Dios, en nuestros corazones, Dios, no por lo buenos que hayamos sido, no por las obras de buena voluntad que hayamos hecho, Señor Jesús, sino que tú, Dios, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, tú nos escogiste, amado Señor, de entre todo el mundo nos escogiste a nosotros, no por lo buenos que somos, no por lo inteligentes, por lo sabios, por lo bonitos, Dios, por nada de eso, Señor Jesús, sino por tu gracia, bendito Rey, porque tú así lo has querido, Señor. No sé tú qué viste en nosotros, amado Señor, para elegirnos, Dios, pero te damos gracias, Señor, porque tú nos has tenido en cuenta para esta gran salvación. Bendecimos, Dios, tu nombre y te pedimos que seas tú, Señor, con nosotros este fin de semana, que nos ayudes, que nos guardes, que nos ayudes, Padre Santo, a no caer en la tentación, que nos perdones de todos nuestros pecados, líbranos de todo mal, amado Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, amado Padre, que seamos nosotros esas cartas abiertas, amado Señor Jesús, para el mundo, que seamos, Dios, ese ejemplo a ellos, Dios, porque sabemos, Dios, de la gloria que nosotros también predicamos por medio de nuestros actos hacia todas las personas. Bendecimos, amado Señor Jesús, a las personas que están en esta noche, Dios, ahí en la lectura, Señor. Dales mucha sabiduría para entender y comprender tu palabra y que sean ellos, Dios, una vez más, Señor, acompañándonos todas las semanas para continuar con el libro de Juan, Dios, y con toda esta lectura del Nuevo Testamento y después del Antiguo Testamento que aún nos falta. Bendecimos, Señor, tu nombre. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Que estén muy bien y pues nos estamos viendo mañana. Chao, iglesia, Dios les continúe bendiciendo.